15 consejos estoicos para dominarte a ti mismo. El arte perdido del autodominio y el legado estoico. Amigos, caminantes en esta senda de la existencia, detened por un instante el torbellino de vuestras vidas. ¿Alguna vez os habéis preguntado quién realmente dirige la orquesta de vuestros días? ¿Son vuestras decisiones las que marcan el compás, o sois acaso marionetas danzando al son de impulsos, emociones descontroladas y las incesantes demandas del mundo exterior? En esta era de gratificación instantánea y estímulos constantes, el arte del autodominio se ha convertido en una joya rara, casi olvidada. Sin embargo, en las enseñanzas perennes de una filosofía milenaria, encontramos un mapa preciso para reconquistar ese reino interior, el estoicismo. No se trata de una doctrina fría e insensible, como a veces se le caricaturea, sino de una guía práctica y poderosa para vivir una vida plena, serena y virtuosa, tomando las riendas de nuestro propio ser con firmeza y sabiduría. Imaginad por un momento la libertad que reside en ser dueños absolutos de nuestras reacciones, en no ser arrastrados por la furia, la ansiedad o la envidia. Pensad en la fortaleza que emana de la capacidad de elegir nuestras respuestas ante la adversidad, transformando los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Este es el legado del estoicismo, un camino hacia la maestría de uno mismo, hacia la conquista de nuestro universo interior. Hoy, desvelaremos 15 consejos estoicos fundamentales que os permitirán forjar esa disciplina interior, dominar vuestras pasiones y convertiros en los arquitectos conscientes de vuestro destino. Cada uno de estos consejos es una gema de sabiduría práctica, extraída de las mentes brillantes de filósofos como Marco Aurelio, el emperador estoico cuyas meditaciones siguen resonando con una verdad inmutable. Epicteto, el esclavo convertido en maestro cuya Enquiridión es un manual de vida para el alma, y Séneca, el estadista y dramaturgo cuyas cartas ofrecen una guía íntima para navegar las complejidades de la existencia. Pero no nos limitaremos a repetir sus palabras, exploraremos el espíritu de sus enseñanzas, las verdades universales que trascienden el tiempo y el espacio, y las aplicaremos a los desafíos concretos de nuestro día a día. Incluso recurriremos a la sabiduría de otros grandes pensadores, como el psicólogo Viktor Frankl, quien en medio del horror de los campos de concentración descubrió que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esta profunda verdad resuena con el corazón del estoicismo. Os invito a embarcaros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Os aseguro que si abrazáis estos principios con intención y perseverancia, la paz y la fortaleza que encontraréis en vuestro interior serán vuestra mayor conquista. Para sellar este compromiso, os propongo un pacto silencioso pero poderoso. Mientras escucháis cada consejo, reflexionad sobre cómo podéis aplicarlo a vuestra propia vida en este preciso instante. Y para comenzar con determinación, dejad un testimonio de vuestra intención en los comentarios. Escribid con convicción: elijo el autodominio. Soy mi propio dueño. Este pequeño acto os anclará a este camino desde el primer paso. Ahora, sumerjámonos en las primeras 7 claves para desatar el poder del autodominio que reside en cada uno de vosotros. 1. Controla tus impresiones, el primer filtro de la realidad. El primer baluarte del autodominio reside en la capacidad de discernir y controlar la forma en que permitimos que el mundo exterior nos impacte. Marco Aurelio nos recordaba constantemente que todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Nuestras mentes son como una pantalla donde se proyectan las impresiones del mundo, pero nosotros tenemos el poder de elegir qué dejamos que se quede y cómo lo interpretamos. Imaginad que alguien os lanza una crítica. La impresión inicial puede ser de ofensa, de rabia, de autocompasión. Pero el estoico se detiene un instante antes de reaccionar ciegamente. Se pregunta: ¿es esta crítica un juicio objetivo sobre mi valor como persona,
o es simplemente la perspectiva de alguien más, filtrada por sus propias experiencias, creencias y emociones? Epicteto nos ofrecía un ejercicio práctico invaluable. Cuando alguien te irrite o te ofenda, considera que lo hace o bien porque cree que es su deber, o bien porque lo considera ventajoso para él. Si se equivoca en su juicio, es él quien sufre, porque está engañado. Por lo tanto, en lugar de irritarte, ten piedad de él. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra reacción. En lugar de ser víctimas de la ofensa ajena, podemos elegir la comprensión y la compasión, desactivando así el poder que esa impresión tenía sobre nosotros. Ejemplo práctico: en el trabajo, un compañero hace un comentario sarcástico sobre tu presentación. La impresión inicial es de frustración y enojo. Pero aplicando este consejo estoico, te detienes y te preguntas, ¿qué sé de la situación de este compañero hoy? ¿Está bajo presión? Quizás su comentario refleja más sobre su propio estado que sobre la calidad de mi trabajo. Al controlar tu impresión inicial, evitas una reacción impulsiva y puedes elegir una respuesta más mesurada y constructiva, protegiendo tu paz interior. 2. Distingue lo que puedes controlar de lo que no, la sabiduría de la aceptación. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la aguda distinción entre aquello que se encuentra bajo nuestro control y aquello que inevitablemente escapa a él. Epicteto lo enunció con claridad meridiana: algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Bajo nuestro control están la opinión, la persecución de los propósitos, el deseo, la aversión y, en una palabra, todas nuestras propias acciones. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos públicos y, en una palabra, todo lo que no son nuestras propias acciones. La fuente de gran parte de nuestro sufrimiento radica precisamente en malgastar nuestra energía y nuestra angustia en intentar controlar lo incontrolable. Nos preocupamos por el clima, por las decisiones políticas, por la opinión que los demás tienen de nosotros, por el pasado que ya no podemos modificar. El estoico, en cambio, centra su atención y su esfuerzo en el único dominio donde realmente tiene poder: su propia mente, sus juicios, sus intenciones y sus acciones. Como dijo el renombrado teólogo Reinhold Niebuhr, en una plegaria que ha trascendido las fronteras religiosas: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Esta búsqueda de discernimiento es esencial para cultivar el autodominio. Ejemplo práctico: te encuentras atrapado en un embotellamiento camino a una reunión importante. La frustración comienza a crecer. Aplicando este consejo, reconoces que el tráfico está fuera de tu control. Enojarte o tocar la bocina repetidamente no cambiará la situación. En cambio, decides enfocar tu atención en lo que sí puedes controlar: tu reacción. Respiras profundamente, pones música relajante o llamas para avisar de tu posible retraso. Al aceptar lo incontrolable y dirigir tu energía a lo que sí puedes influir, preservas tu calma y reduces el estrés. 3. Vive el presente, el único instante que realmente posees. El pasado ya no existe, salvo en nuestros recuerdos, y el futuro es incierto, un terreno que aún no hemos pisado. El único momento que realmente poseemos, el único instante donde nuestra acción tiene poder, es el presente. Sin embargo, con demasiada frecuencia, vivimos atrapados en la nostalgia o el remordimiento por lo que fue, o en la ansiedad y la expectativa por lo que vendrá, dejando escapar la riqueza del ahora. Séneca nos exhortaba con vehemencia: dividimos nuestra vida en 3 partes, lo que fue, lo que es y lo que será. De ellas, la que vivimos es breve, la que vamos a vivir, dudosa, la que ya hemos vivido, cierta. En este punto, la locura humana es asombrosa: nos atormenta el pasado, nos aterra el futuro, y el presente nos resulta insoportable. El autodominio requiere una presencia plena en el instante actual.
Significa enfocar nuestra atención en la tarea que tenemos entre manos, en la conversación que estamos sosteniendo, en la experiencia que estamos viviendo, sin dejar que nuestra mente se disperse en divagaciones sobre lo que ya pasó o lo que podría pasar. Como el maestro Zen Thich Nhat Hanh nos recuerda, el milagro no es caminar sobre el agua, es caminar sobre la tierra verde en el momento presente y sentir la maravilla que es estar vivo. Esta conciencia del presente es una fuente inagotable de paz y de poder personal. Ejemplo práctico, estás comiendo con un ser querido, pero tu mente está divagando entre los correos electrónicos que tienes que responder y la preocupación por un problema futuro. Aplicando este consejo, decides traer tu atención de vuelta al presente. Observas los sabores de la comida, escuchas atentamente lo que tu ser querido te está diciendo, disfrutas de su compañía. Al enfocarte en el presente, enriqueces la experiencia y fortaleces la conexión, en lugar de dejar que el momento se escape sin ser vivido plenamente. 4. Practica la moderación, el equilibrio como border fundamental. El autodominio implica la capacidad de moderar nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestros placeres. No se trata de una negación absoluta, sino de encontrar un equilibrio virtuoso en todas las áreas de nuestra vida. Los estoicos reconocían la naturaleza humana y sus inclinaciones, pero abogaban por la templanza como una virtud esencial para alcanzar la serenidad y evitar la esclavitud de las pasiones descontroladas. Epicteto nos aconsejaba, mantén la moderación en todo, incluso en tus estudios, no sea que te fatigues y abandones. Este principio se aplica no solo al estudio, sino a la comida, a la bebida, al entretenimiento, a la búsqueda de riqueza o de reconocimiento. El exceso, tarde o temprano, conduce al desequilibrio, a la dependencia y a la pérdida de la libertad interior. Como el filósofo griego Aristóteles lo expresó con su doctrina del término medio, la virtud se encuentra en el punto equidistante entre dos extremos viciosos. La valentía, por ejemplo, se halla entre la cobardía y la temeridad. La generosidad, entre la avaricia y la prodigalidad. La moderación es la clave para navegar este espectro de la existencia. Ejemplo práctico, después de un día agotador, sientes un fuerte impulso de comer comida poco saludable en exceso como una forma de recompensa. Aplicando este consejo, reconoces el impulso, pero eliges la moderación. Te permites un pequeño placer, pero evitas la indulgencia desmedida que sabes que te hará sentir peor a largo plazo. Optas por una cena equilibrada y una actividad relajante, manteniendo así el control sobre tus impulsos y protegiendo tu bienestar físico y emocional. 5. Acepta lo que sucede, la realidad como maestra implacable. La vida está llena de eventos inesperados, de desafíos imprevistos y de situaciones que escapan a nuestros planes. Resistirnos a la realidad, lamentarnos por lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es una fuente constante de sufrimiento y de pérdida de energía. El autodominio implica la capacidad de aceptar la realidad con serenidad y ecuanimidad, reconociendo que el universo sigue su propio curso, independientemente de nuestros deseos. Marco Aurelio nos recordaba con una profunda aceptación, todo lo que sucede, sucede justamente, y si lo observas con atención, lo encontrarás así. Esta perspectiva no implica resignación pasiva, sino una comprensión profunda de la interconexión de todos los eventos. Como el gran escritor William Shakespeare puso en boca de uno de sus personajes, no hay nada bueno ni malo, es el pensamiento el que lo hace parecer así. Nuestra interpretación de los eventos, más que los eventos en sí mismos, determina nuestro estado emocional. Ejemplo práctico, un proyecto importante en el que has invertido mucho tiempo y esfuerzo es cancelado inesperadamente. La reacción inicial puede ser de frustración, decepción e incluso rabia. Aplicando este consejo, aceptas la realidad de la situación. Reconoces que hay factores fuera de tu control que influyeron en esta decisión. En lugar de quedarte atrapado en la lamentación, enfocas tu energía en aprender de la experiencia y en buscar nuevas oportunidades.
Esta aceptación te permite avanzar con mayor rapidez y resiliencia. 6. Practica la resiliencia, la fortaleza que emerge de la adversidad. La adversidad es una parte inevitable de la vida. Todos enfrentamos desafíos, pérdidas, contratiempos y momentos de dificultad. El autodominio no significa evitar estos momentos, sino desarrollar la fortaleza interior para afrontarlos con entereza, para aprender de ellos y para salir fortalecidos. Esta es la esencia de la resiliencia. Séneca nos enseñaba, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Incluso en las circunstancias más difíciles, tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos y nuestra actitud. La resiliencia es esa capacidad de encontrar significado y propósito incluso en medio del sufrimiento. Como el filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo expresó de manera contundente, lo que no me mata, me hace más fuerte. La adversidad, cuando se enfrenta con la actitud correcta, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y para el desarrollo de una fortaleza interior que no sabíamos que poseíamos. Ejemplo práctico: tras perder tu empleo, te sientes desanimado y lleno de incertidumbre. Aplicando este consejo, decides no sucumbir a la desesperación. Reconoces la dificultad de la situación, pero también confías en tu capacidad para superar este desafío. Buscas nuevas oportunidades con determinación, aprendes nuevas habilidades y te apoyas en tus seres queridos. Esta resiliencia te permite no solo sobrevivir a la adversidad, sino también crecer y descubrir nuevas fortalezas en ti mismo. 7. Busca la virtud, el norte de la vida estoica. Para el estoico, la virtud es el bien supremo, el único bien verdadero que depende completamente de nosotros. Las posesiones materiales, la reputación, la salud, son consideradas indiferentes, cosas que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, pero que no constituyen la esencia de una vida plena y feliz. El autodominio, en última instancia, está al servicio de la búsqueda de la virtud, la sabiduría práctica, la justicia, la valentía y la templanza. Marco Aurelio nos recordaba constantemente: pregúntate a ti mismo a cada momento, ¿estoy actuando con justicia? ¿Estoy actuando con valentía? ¿Estoy actuando con sabiduría? ¿Estoy actuando con templanza? Estas preguntas nos sirven como una brújula moral para guiar nuestras acciones y nuestras decisiones. Como el filósofo Sócrates, maestro de Platón y una figura central del pensamiento occidental, afirmó: el conocimiento es la virtud. Para el estoico, comprender qué es lo correcto y esforzarse por actuar en consecuencia es el camino hacia el autodominio y hacia una vida de significado profundo. Ejemplo práctico: te encuentras en una situación donde podrías obtener un beneficio personal a costa de la integridad de otra persona. Aplicando este consejo, te detienes y te preguntas: ¿actuar de esta manera es justo? ¿Es virtuoso? Aunque la tentación del beneficio inmediato sea fuerte, eliges la integridad, la justicia y la honestidad, porque sabes que la verdadera recompensa reside en vivir en armonía con tus principios y en cultivar un carácter virtuoso. Esta elección fortalece tu autodominio y te brinda una paz interior que ningún beneficio material podría igualar. 8. Sé indiferente a las cosas indiferentes, la libertad del desapego. La mayoría de los seres humanos persiguen la felicidad y la realización en la acumulación de bienes materiales, en la búsqueda de fama, en el elogio de los demás o en la posesión de belleza física. Sin embargo, los estoicos, con una claridad desarmante, nos enseñaron que todas estas cosas son indiferentes. No son intrínsecamente buenas ni malas, su valor es neutral. Su verdadera naturaleza radica en cómo elegimos utilizarlas y en si permitimos que controlen nuestra paz interior. Epicteto fue tajante al afirmar: no es lo que te ocurre lo que te daña, sino tu opinión sobre lo que te ocurre. Si nuestra paz depende de tener una casa grande, una cuenta bancaria abultada o el aplauso de la multitud, entonces estamos a merced de lo externo, de lo que no controlamos. Cuando estas cosas se van o no se consiguen,
nuestra paz se desvanece. Séneca nos advertía sobre los peligros del apego. Las cosas que nos afligen no son las cosas mismas, sino la forma en que las interpretamos. La riqueza, la salud, la reputación, son preferibles a sus opuestos, sí, pero no son esenciales para una vida virtuosa. Son herramientas, no fines en sí mismos. El autodominio implica que nuestra serenidad no fluctúe con las mareas de la fortuna, sino que permanezca inamovible, como un faro en la tormenta, anclada en lo único que sí podemos controlar, nuestro carácter y nuestras reacciones. Ejemplo práctico: recibes una crítica negativa en redes sociales sobre tu trabajo o apariencia. Tu reacción inicial podría ser de ira o tristeza. Aplicando este consejo, te recuerdas que la reputación externa es una cosa indiferente. La opinión de un desconocido no define tu valor. Te enfocas en si tus acciones fueron virtuosas, si hiciste lo mejor que pudiste. Al desapegarte de la necesidad de aprobación externa, el comentario pierde su poder para alterarte y tu paz interior permanece intacta. 9. Acepta tu propia muerte, el catalizador de la vida plena. Pocos temas son tan evitados en la sociedad moderna como la contemplación de nuestra propia mortalidad. Sin embargo, para los estoicos, la meditación sobre la muerte, la memento mori, no era un ejercicio macabro, sino una práctica liberadora y profundamente vivificante. Reconocer que nuestra existencia es finita, que cada día podría ser el último, nos confronta con la urgencia de vivir con propósito, de dominar nuestras pasiones y de no postergar lo esencial. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: recuerda que la vida es corta y el tiempo se está agotando. Aquel que no hace el bien ahora, no lo hará nunca. Esta no es una invitación a la desesperación, sino un llamado a la acción, a la plena conciencia del valor de cada momento. Si creemos que tenemos una eternidad por delante, es fácil caer en la procrastinación, en la queja o en la búsqueda de placeres efímeros. Como el célebre empresario y visionario Steve Jobs dijo en su discurso de Stanford, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, todas estas cosas simplemente desaparecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. La conciencia de la muerte nos despoja de lo trivial y nos impulsa hacia lo fundamental. Nos ayuda a dominar el miedo al futuro y a vivir el presente con plenitud. Ejemplo práctico: estás posponiendo una conversación importante con un familiar o un proyecto personal que te apasiona, por miedo o por pereza. Al meditar sobre tu mortalidad, te das cuenta de que el tiempo es un recurso limitado. Este recordatorio te impulsa a actuar, a tener esa conversación pendiente con amor y honestidad, o a dedicarte a ese proyecto que te llena el alma, sin esperar el momento perfecto que quizás nunca llegue. 10. Practica la adversidad voluntaria, fortalece tu espíritu. El autodominio se forja en la disciplina y en la capacidad de enfrentar la incomodidad con valentía. Los estoicos no solo aceptaban la adversidad cuando se presentaba, sino que la buscaban activamente a través de la adversidad voluntaria. Esto significa someterse deliberadamente a pequeñas incomodidades o privaciones, no para sufrir sin sentido, sino para fortalecer la voluntad y para darnos cuenta de que podemos vivir con mucho menos de lo que creemos. Séneca lo aconsejaba: designa un cierto número de días en los que te contentes con la comida más simple, con la ropa más tosca, y pregúntate: ¿es esto lo que me asustaba? Al practicar esto, nos volvemos menos dependientes de las comodidades, menos vulnerables a las pérdidas y más resistentes a las dificultades de la vida. Es un entrenamiento para el alma, una vacuna contra el apego y la debilidad. Esta práctica no es masoquismo, sino una forma de construir una fortaleza interna inexpugnable. Cuando te das cuenta de que puedes vivir sin ciertos lujos, sin la constante gratificación, sin la aprobación ajena, te vuelves verdaderamente libre.
Nelson Mandela, desde las prisiones de Robben Island, demostró una resiliencia estoica, usando su confinamiento no como una derrota, sino como un terreno para cultivar su espíritu y su visión. Su ejemplo resuena con la capacidad de encontrar fuerza en la privación. Ejemplo práctico: un fin de semana, en lugar de encender el aire acondicionado o la calefacción, decides soportar una temperatura un poco menos cómoda. O, en vez de pedir comida a domicilio, preparas una comida sencilla y básica. Estas pequeñas privaciones autoimpuestas te enseñan que eres más fuerte y adaptable de lo que creías, reduciendo tu dependencia de las comodidades y aumentando tu capacidad de enfrentar situaciones más difíciles en el futuro. 11. Cuestiona tus deseos y aversiones, el origen de la agitación. Gran parte de nuestra agitación y sufrimiento proviene de nuestros deseos incontrolados y de nuestras aversiones irracionales. Deseamos lo que no tenemos y nos aterra lo que podríamos perder. El estoico examina críticamente estos impulsos, preguntándose si son racionales, si están alineados con la virtud y si realmente nos acercan a la paz o nos encadenan a la frustración. Epicteto insistía en que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que se forman sobre las cosas. Nuestros deseos de poseer esto o aquello, o nuestras aversiones a ciertas situaciones, son a menudo el resultado de creencias equivocadas sobre lo que es verdaderamente bueno o malo. Cuando deseamos con vehemencia algo que no está en nuestro control, como la riqueza, la fama o la salud perfecta, nos condenamos a la ansiedad. Cuando sentimos aversión por algo inevitable, como la enfermedad, la vejez o la muerte, nos sometemos a un sufrimiento innecesario. El autodominio consiste en alinear nuestros deseos solo con lo que sí depende de nosotros, la virtud y la acción correcta. Ejemplo práctico: sientes una fuerte aversión a hablar en público, lo que te impide avanzar en tu carrera. En lugar de ceder a ese miedo irracional, aplicas este consejo. ¿Te preguntas, ¿este miedo es racional? ¿Realmente me amenaza la vida? Te das cuenta de que la aversión es un juicio y decides desafiarlo. Te inscribes en un curso de oratoria o practicas frente a un espejo, dominando poco a poco esa aversión. 12. Asume la responsabilidad absoluta, el poder de tu voluntad. Un error común que socava el autodominio es culpar a las circunstancias, a otras personas o a la mala suerte por nuestras desgracias o nuestras limitaciones. El estoicismo, en su esencia, nos invita a asumir la responsabilidad absoluta por nuestras propias acciones, por nuestras reacciones y por el estado de nuestra mente, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Epicteto lo expresaba sin ambajes: si alguien te hace daño, piensa que lo hace porque no sabe hacer otra cosa, y no porque lo quiera. Esto no es justificar al otro, sino reconocer que su acción es el resultado de su propia mente, mientras que tu reacción es siempre tuya. Como dijo el psicólogo Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva conductual, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de creencias irracionales, de pensar que somos víctimas de factores externos. El autodominio florece cuando dejamos de ser espectadores pasivos de nuestra vida y nos convertimos en sus autores conscientes. Culpar a otros nos despoja de nuestro poder, asumir la responsabilidad nos empodera para cambiar. Ejemplo práctico: pierdes una oportunidad importante por un error que cometiste. En lugar de culpar a la mala suerte o a una injusticia, asumes la responsabilidad total. Reconoces tu error, aprendes de él y te comprometes a mejorar. Esta actitud te permite recuperar el control, fortalecer tu carácter y prepararte para futuras oportunidades con mayor sabiduría. 13. Cultiva la benevolencia, el autodominio a través del servicio. El autodominio no es un camino de aislamiento egoísta, sino una preparación para vivir una vida virtuosa en comunidad. Para los estoicos, la benevolencia, la justicia y el servicio a los demás eran componentes esenciales de una vida bien vivida. Al actuar con bondad, al ayudar a otros y al contribuir al bienestar colectivo, no solo mejoramos el mundo exterior, sino que fortalecemos nuestro propio carácter y nuestra paz interior.
Marco Aurelio se recordaba que lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Somos seres sociales, interconectados. Ayudar a otros no es un sacrificio, sino una extensión natural de nuestro propio bien. Al dominar nuestras pasiones egoístas, creamos espacio para la compasión y la generosidad. Como la Madre Teresa demostró con su vida de servicio incondicional, la mayor satisfacción no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos. La verdadera libertad del espíritu reside en liberarse del egoísmo y en encontrar nuestro propósito en la conexión y el servicio. Ejemplo práctico, ves a un colega luchando con una tarea que dominas. Aunque podrías seguir con tu trabajo, te ofreces a ayudarle desinteresadamente. Al hacerlo, no solo alivias su carga, sino que experimentas una sensación de satisfacción y propósito que fortalece tu propio autodominio y tu conexión con los demás. 14. Practica la lectura y la reflexión constante, alimenta tu mente. El autodominio no es una meta que se alcanza de una vez para siempre, es un músculo que debe ser ejercitado a diario. Y la mejor manera de nutrir y fortalecer ese músculo es a través de la lectura constante de sabiduría y la reflexión profunda sobre sus enseñanzas. Los estoicos no solo escribían, sino que leían y releían a los grandes maestros. Sus textos son, en esencia, ejercicios espirituales para la mente. Séneca lo expresó así: un hombre que no tiene amigos es como un libro sin lector. Y un hombre que no lee es como un barco sin rumbo. La lectura de filosofía, de historia, de grandes obras, nos expone a diferentes perspectivas, nos permite aprender de los errores y aciertos de otros, y nos proporciona las herramientas mentales para enfrentar nuestros propios desafíos. La reflexión, por su parte, nos permite internalizar esas lecciones y aplicarlas a nuestra realidad. El filósofo René Descartes sentenció: pienso, luego existo. Para el estoico, pensar y reflexionar es existir conscientemente, es construir una mente inexpugnable. Al alimentar tu mente con sabiduría, la fortaleces contra la confusión, el engaño y el caos. Ejemplo práctico, dedicas 15 a 30 minutos cada mañana a leer un pasaje de Meditaciones de Marco Aurelio o las cartas a Lucilio de Séneca. Después de leer, te tomas unos minutos para reflexionar sobre cómo puedes aplicar esa lección a los desafíos que enfrentarás ese día. Esta práctica diaria te permite mantener una mente clara, un enfoque constante en tus principios y una voluntad inquebrantable. 15. Vive de acuerdo con la naturaleza, tu propósito universal. Este es, quizá, el consejo más profundo y abarcador del estoicismo, la culminación de todo autodominio: vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no significa vivir como animales, sino vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza racional y social. Significa reconocer que somos parte de un todo interconectado, que tenemos un papel en el gran diseño del universo y que nuestra máxima virtud es actuar de manera racional, justa y benévola. Marco Aurelio afirmaba: vive de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué es eso? Es esto: vive de acuerdo con tu propia razón. La razón es la capacidad humana de discernir, de elegir lo correcto, de actuar con propósito y de comprender el orden del universo. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir con la conciencia de que somos seres sociales, que nuestra felicidad está ligada al bienestar de los demás, y que la única forma de alcanzar la paz es alineando nuestra voluntad individual con la voluntad universal, con el flujo de la existencia. El autodominio no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir una vida de significado, de virtud y de propósito. Es ser un buen ciudadano del cosmos. Como el científico Carl Sagan nos invitó a ver, somos polvo de estrellas con la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia existencia. Nuestra naturaleza es buscar la verdad, la belleza y la virtud. Ejemplo práctico: antes de tomar una decisión importante, te detienes y te preguntas: ¿esta decisión está alineada con mi razón? ¿Es justa para todos los involucrados? ¿Contribuye al bien común o solo a mi beneficio egoísta?
Al guiar tus acciones por estos principios universales, te aseguras de que tu vida sea un reflejo de sabiduría y virtud y encuentras una paz profunda que trasciende las circunstancias. Conclusión final, la inevitable conquista del reino interior. Amigos, hemos llegado al final de este poderoso viaje a través de 15 consejos estoicos para dominaros a vosotros mismos. Hemos descubierto que el autodominio no es una lucha contra el mundo exterior, sino una conquista del reino interior. No es una renuncia a la vida, sino una aceptación plena y consciente de la realidad, una elección deliberada de cómo reaccionar ante ella, y una decisión inquebrantable de vivir con virtud. Hemos aprendido de los grandes maestros estoicos, de Marco Aurelio y su meditación constante sobre la impermanencia y la virtud, de Epicteto y su insistencia en la dicotomía del control, de Séneca y su sabiduría práctica sobre la templanza y el valor del tiempo. Hemos visto cómo sus verdades resuenan con la sabiduría de otros gigantes de la historia, demostrando que estos principios son, en efecto, verdades universales aplicables a cualquier vida, en cualquier época. El autodominio es la llave a vuestra libertad. Es la capacidad de ser inmune a las tormentas emocionales, de no ser arrastrados por los impulsos, de no depender de la aprobación ajena, de encontrar la paz en medio del caos. Es el poder de responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente, de elegir la virtud en lugar de la gratificación efímera, de vivir con propósito en lugar de a la deriva. Este camino no es fácil, requiere práctica constante, una vigilancia incansable y una honestidad brutal con uno mismo. Pero os prometo que cada pequeño paso que deis en esta dirección os acercará a la paz más profunda y duradera que podáis imaginar. Una paz que no está en el mundo exterior, sino en vuestro propio carácter, en vuestro propio corazón. Ahora, con esta sabiduría en vuestras manos, la elección es vuestra. ¿Seguiréis siendo esclavos de vuestros impulsos, de las opiniones ajenas, de las circunstancias incontrolables? ¿O elegiréis, a partir de hoy, tomar las riendas de vuestra vida, dominar vuestro ser y convertiros en los arquitectos de vuestra propia serenidad? La respuesta no está en un libro, ni en un video, está en vuestras acciones, en vuestras decisiones, en vuestro autodominio silencioso pero poderoso. Transforma la sabiduría en acción. Si este video ha encendido una chispa en vuestro interior, si sentís el llamado a la maestría de vuestro ser, os pido que selléis vuestro compromiso con estas acciones. Primero, dadle un me gusta a este video. Este simple gesto es una afirmación de que valoráis esta sabiduría y nos ayuda a que este mensaje esencial llegue a más almas que buscan la fortaleza interior. Segundo, compartidlo con aquellos que creéis que necesitan escuchar estas verdades. Sed un faro de sabiduría para vuestro círculo. Y por último, pero no menos importante, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones. Así, no os perderéis nuestras futuras exploraciones en la filosofía que os empodera. Para llevar este compromiso más allá de la pantalla, os invito a elegir uno de los 15 consejos que más resuene con vosotros. Escribidlo en los comentarios y, lo más importante, comprometeos a practicarlo activamente en vuestro día a día a partir de hoy. Hacedlo vuestra misión silenciosa. Recordad la frase que nos une: elijo el autodominio. Soy mi propio dueño. Decidlo en voz alta. Llevadlo en vuestro corazón. Y que la búsqueda de la virtud y la paz os guíe siempre. Hasta la próxima, caminantes de la sabiduría.